Buenas tardes. Esta conferencia o esta presentación va a ser, diría yo, a dos manos, pues la suerte ha definido que durante los últimos tiempos yo haya tenido la oportunidad de trabajar con un especialista, vamos a decir en términos deportivos, de alto rendimiento, como es el doctor Luis Ramiro Reyes. Sí. Ajá. En todo evento que actualmente se realice que tenga que ver con el tema de medicina deportiva, el tema de la nutrición es recurrente. ¿Por qué? Porque si se revisa la literatura mundial durante los últimos años, se observa que la nutrición en el deporte es una materia que ha ganado la categoría de ciencia y que utiliza herramientas de la biología molecular, de la bioquímica, de la biología en general, de todos estos recursos. Aproximadamente el 70% de la población atlética mundial y de personas no deportistas utilizan recursos nutricionales para aumentar su rendimiento deportivo. Por favor, la siguiente. Acá. Bueno, el objetivo fundamental de este trabajo fue pues trabajar en el diseño de suplementos nutricionales dedicados a los deportistas de alto rendimiento de nuestro país. ¿Por qué esta necesidad? Actualmente se conoce que la nutrición como factor fundamental en el rendimiento deportivo es un elemento que no se puede dejar de lado, porque hay opiniones contrapuestas. Algunos dicen que bueno, que cuando el atleta se alimenta normalmente como una persona normal, con su proteína, con sus aminoácidos, con sus elementos, pues que no necesita de suplementos nutricionales para aumentar su rendimiento. Pero, contrariamente, se conoce que esta población se distingue de la población normal. ¿Por qué? Porque tiene otros requerimientos nutricionales, tiene otros gastos que demandan de otros nutrientes. Y en este sentido, pues el movimiento deportivo cubano y la medicina deportiva, pues reconoce que si queremos nosotros igualarnos y mantener récord y mantener la actividad deportiva a un alto nivel, necesitamos tener un patrón comparativo a nivel mundial. Es decir, tenemos que tener una nutrición adecuada para nuestros deportistas. Siguiente, por favor. Ajá. Bueno, acá un poco para fundamentar los elementos que nosotros queríamos señalar, los fundamentales, los nutrientes fundamentales, y discutir las conjeturas que actualmente existen alrededor de este tema de la nutrición. Nosotros, bueno, que le decía de la conjetura esta que plantea que no es necesario que el atleta tenga una alimentación extra, con lo cual, bueno, nosotros no estamos, no estamos de acuerdo, y por eso apoyamos la idea y apoyamos los proyectos de que sí se desarrollen en el país suplementos nutricionales para nuestros deportistas. Este fue un estudio que se realizó previamente mediante encuesta para determinar cuáles son los elementos, los nutrientes que existían en nuestro país, qué criterio tenían los atletas, qué criterio tenía el personal relacionado con el deporte, si hacían falta o no estos suplementos, qué se había hecho, cuáles se habían fabricado en Cuba y dónde se habían utilizado. Y además la encuesta y el registro mundial
de acuerdo a la literatura, de cómo esto se había movido a nivel mundial. Se conoce actualmente que los nutrientes en el deporte mueven, bueno, millones de dólares. Es un negocio prácticamente creciente. Ahora, acá tenemos cómo se distribuyó los tipos de suplementos nutricionales, la fuente, elaboración propia a partir de aplicaciones de cuestionarios. Acá ven cómo diferentes grupos, bueno, dijeron, opinaron cuál era su criterio relacionado con los nutrientes en el deporte. ¿Cómo se emplean los nutrientes? Bueno, pues los encuestados, bueno, planteaban diferentes cuestiones. Unos pensaban que eran, bueno, simplemente aminoácidos, otros que eran energéticos y así sucesivamente. Basado en todos estos aspectos fue que se inició el diseño de los nutrientes. Ahora, ¿cómo se evalúan los diferentes nutrientes y cuál es la idea de las diferentes personas que se encuestaron? Porque claro, debo decir que no solamente se encuestaron los atletas, se encuestaron personas relacionadas, por ejemplo, los entrenadores, los fisioterapeutas, los médicos relacionados con el tema de la medicina deportiva. Ahora, los criterios sobre los efectos de los nutrientes en el deporte. ¿Cuál es la idea que tenían los encuestados? Si era que los nutrientes eran solamente potenciadores, aseguradores del rendimiento físico, aumentar la capacidad física, etcétera, etcétera. Y esto, bueno, ¿cómo se ha movido la producción nacional de los suplementos nutricionales? Efectivamente, muchos de los encuestados desconocían cómo se había movido la producción de estos elementos en el país, porque por primera vez, creo que Luis, que se utilizaron los suplementos estos durante los Juegos Panamericanos de 1991, fue que se introdujeron por primera vez, pero en la población era desconocido en realidad cómo se habían producido y cuál había sido la dinámica de la producción nacional y la elaboración de estos productos. Los primeros productos se hicieron en colaboración con el Instituto de Investigación de la Industria Alimentaria. Ahora bien, ¿qué se ha hecho hasta el presente? Como ustedes lograron ver allí en el stand del Instituto de Medicina Deportiva, ya se han logrado fabricar algunos suplementos que se han puesto y se utilizaron para las selecciones de atletas que asistieron a los Juegos Centroamericanos de El Salvador y a los Juegos Panamericanos de Chile. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, los resultados realmente fueron muy buenos. ¿Por qué? Porque en algunos deportes se lograron resultados que evidentemente estaban relacionados con el aspecto nutricional, pero que además se pudo comprobar que estos nutrientes, bueno, pues tienen que estar también avalados y acompañados justamente de una buena nutrición, y que los mejores resultados se obtienen cuando se combinan los diferentes nutrientes. Por eso, bueno, es lógico seguir trabajando en esta línea, y ya ustedes vieron que allí hay al menos 3 productos: glutamina, creatina y whey protein, que son los que se están utilizando. Y repito, no solamente en los atletas, en los practicantes sistemáticos de deporte también se han utilizado estos suplementos con resultados realmente muy alentadores. Y estos resultados, bueno, pues prometen
que se van a proyectar nuevas líneas de producción. No sé si Luis quiere añadir algo. Como ustedes conocen, es una subespecialidad dentro de la nutrición general. Y como nutrición deportiva va encaminado a resolver, a dar soluciones a determinados problemas que tienen que ver con la recuperación y la estabilidad desde el punto de vista, primero, de la salud y segundo, de rendimiento. Con ese fin, y teniendo en cuenta que realmente el nivel de importaciones que a lo largo de la historia siempre se ha realizado, pero la política estuvo dirigida a tratar de crear por segunda ocasión una línea de suplemento nutricional, porque la primera fue en el año 91 con el IA, donde logramos formular 13 suplementos nutricionales que garantizó la preparación de los deportistas cubanos a sus Juegos Panamericanos de La Habana 91. Por cuestiones tecnológicas, etcétera, etcétera, la línea no pudo sobrevivir más allá de 1994 y nos habíamos quedado en un bache. A partir de un trabajo conjunto entre Biocen, Cuba Deporte y el Instituto de Medicina Deportiva, simplemente vamos a decir que nos lanzamos a trabajar para crear una nueva línea de suplemento con requerimientos específicos a través de las demandas que un deportista requiere para su preparación, mejorar su rendimiento deportivo y obtener los resultados que se esperan, donde la nutrición iba a contribuir, por supuesto, de una manera significativa, porque a veces se piensa que es la parte técnico-táctica del entrenador. No, hay una serie de elementos alrededor que definen un rendimiento, que definen una medalla. Y a partir de ahí se creó esta línea de suplementos bajo la marca Pormas, ya registrada en la OSPI, ya con una gama de suplementos que están garantizando la preparación de los atletas desde los Juegos Centroamericanos, los Juegos Panamericanos y se prolonga en la preparación de los Juegos Olímpicos del año próximo. Ahora, en este minuto contamos con 3 suplementos, como bien dijo el doctor Víctor, pero bueno, hay 2 que están pendientes por incorporarse o 3 que están pendientes de incorporarse, que es un acelerador de la recuperación, que es una bebida a partir de aspartato arginina en viales de 10 ml oral, una bebida isotónica líquida que no es con vista a la utilización en el deporte, sino más bien situarla en el mercado como apoyo a todas estas actividades masivas que se realizan en Cuba, como son el Malabar, el Maracuba, etcétera, etcétera, y que realmente no tenemos para situar eso. Y una bebida que es un suplemento que tiene que ver con la disminución del porcentaje de grasa, que es la L-carnitina, que debe de salir a lo mejor en el curso de este año. Se está trabajando de nuevo con la misma triada que yo mencioné al inicio, Biocen, Cuba Deporte y Medicina Deportiva, con el objetivo de crear nuevas formulaciones, y en este minuto estamos enfrascados a trabajar en una población deportiva infanto-juvenil que, visto de mi manera de valorar las cosas, está desprotegida, que son los deportistas infanto-juveniles hacia los cuales no se le está dando nada. Y estos suplementos no están dirigidos a esa población infanto-juvenil. Ya hemos comenzado a trabajar en una formulación sobre la base de la utilización del suero de leche, pero con requerimientos específicos para esa categoría infantil, que posibilite también de edades tempranas darle un soporte que garantice también su proceso de crecimiento y desarrollo, de los cuales se ha venido hablando aquí, creo que desde, no sé, el lunes, y se seguirá hablando todavía, y donde la nutrición juega un papel súper significativo en este proceso biológico de crecimiento y desarrollo. Si no hay nutrición, no hay crecimiento y desarrollo. Gracias. Bueno, para nosotros realmente es un placer, ¿no?, haber compartido con el profe Luis desde la formación como médico especialista, y que por supuesto nos haya motivado durante el periodo de la residencia y después a ser parte incluso del colectivo de la asignatura y perfilarnos también en el área de la nutrición deportiva. Y bueno, ser parte del equipo que estuvo en la creación de esa formulación en esta segunda etapa de suplementos nutricionales nacionales. Y que tiene un gran reto, ¿no?, que a diferencia, viendo qué pasó con la anterior, el reto que tiene esta es que logre sustentarse sola y que no solo lleve de por sí un protocolo de aplicación o de implementación, que son de los elementos que yo creo que hoy la medicina deportiva cubana tiene un gran reto, ¿no?, que lo veía ahorita en la mesa que concluía,
y es que, a la diferencia de las otras especialidades, tenemos que seguir trabajando en los temas de protocolizar nuestro actuar. Y que el equipo, los especialistas, y que no solo les sirva a los que estamos en el instituto, sino al resto, que se trabajen por protocolos médicos, por protocolos que realmente son los que al final perduran, son los que al final a la gente, que se vayan actualizando todos los años. Y parte de esto es también el tema de la nutrición deportiva. Y yo creo que un elemento fue el reto ese, ¿no? Que se creara una línea de suplementos nutricionales que tuviera un financiamiento, en este caso que entró Cuba Deporte a financiar, pero que generara un esquema de negocio que le diera al sistema deportivo cubano a un precio preferencial, pero que también tuviese un esquema de ventas, tanto para la exportación y ventas nacionales, que pueda sustentar entonces y que la marca o que las formulaciones o que la producción no muera. Porque para nadie es un secreto que si lo poníamos a competir, incluso fue una de las cosas que vimos el profe Luis y yo en todas las mesas de trabajo, si lo poníamos a competir con los antihipertensivos, con los antibióticos, con las vacunas, con el cuadro básico de medicamentos del país, iba a morir el proyecto. Entonces la idea era crear una línea de suplementos nutricionales que fuera sustentable. Entonces ahí estuvo el principal reto. Lo otro está, por supuesto, en el tema de las formulaciones y más allá. Ahora, yo sí creo que ya estamos en una etapa de seguir dando saltos, ¿no? Y de irle incorporando a estas cosas, a estos elementos, que bueno, ya está la publicación esta del profe, ya variables, evaluar variables sobre los aportes reales, porque para nadie es un secreto lo que aportan los suplementos nutricionales. Y que ya nosotros podamos incluso hoy, tanto Biocen como Cuba Deporte y el propio Instituto de Medicina Deportiva, estamos en condiciones hoy de decir, bueno, vamos a financiar proyectos para ya, vamos a evaluar variables biomédicas, variables ya incluso humorales que puedan realmente darnos un resultado de decir, bueno, cuál fue la ganancia muscular que hubo, cómo mejoró la potencia muscular, cómo ganamos en la parte de la composición corporal en los atletas. William estaba por aquí y yo creo que son de los elementos que van a seguir ayudando, porque hay un criterio real en la calle y es que los que lo han usado dicen que es superior a todo lo que hoy se está comercializando en la calle. Ese es un criterio popular. Hay un elemento ahora que lo acaba de presentar el profe, el equipo, que habla de las pruebas sensoriales que se hicieron, de los criterios de las encuestas cuando se habló y la necesidad de tener una formulación cubana, que es positivo. Yo creo que ahí tenemos que seguir enamorando. Y cuando digo seguir enamorando también es intencionando, Pablito, con los profesores, porque nosotros tenemos un potencial que no lo tiene nadie. Y es que el laboratorio lo tenemos ahí. Tenemos los equipos nacionales. Y cuando hablaba ahorita la psicóloga y de ver las cosas No. En la recuperación, decía Luis, si en la recuperación de una lesión yo le incorporo el whey, que además tiene los aminoácidos de cadena ramificada que van directamente al metabolismo muscular, en fin, bueno, ahí tiene que haber una recuperación más rápida de una ruptura muscular, de un daño muscular, entonces, pero que yo lo evalúe con un protocolo para después dar una investigación donde diga, en una ruptura muscular que usamos esto de suplemento, así, aparejado a los medios físicos, también entonces eso, usándolo en un atleta anteriormente sin el uso del whey, se demoró 25 días y usándolo con ellos, en 15 días ya el atleta tenía radiológicamente una mejoría, y esos son, yo creo que ya los elementos que nos estarían faltando, y ese sería un reto que yo creo que tiene los suplementos nutricionales para seguir avanzando, porque hay una realidad, y que Víctor lo decía, esto es una competencia feroz. El mundo hoy con el tema de la suplementación nutricional deportiva es fuerte. Y para nosotros seguir posicionando nuestro producto y seguir exportando, no solo basta con decir lo usan los atletas cubanos, Cuba sigue teniendo resultados, no, es irlo dando con un resultado. Yo creo que ahí tiene que ir el reto de este colectivo, ¿no? Que seguirnos uniendo en ese afán, y yo creo que hay que aprovechar hoy las potencialidades que hoy nos está proponiendo, nos está ofreciendo incluso el propio Sigma, las propias empresas implicadas,
porque esto le interesa a las dos empresas que comercializan, que nosotros como científicos le ofrezcamos, mira, aquí están estas investigaciones, pero para ello yo necesito un financiamiento de tanto, y hoy a lo mejor hay muchos mecanismos de esos que nos pueden dar hasta la posibilidad de que a mi población atlética le llegue, porque a lo mejor eso mismo que estamos hablando de los niños, pero hoy ¿quiénes trabajan los niños? Las provincias. Pero a lo mejor viene y se le diseña un proyecto que lo defiende La Habana, que lo defiende Granma, que lo defiende alguien para la EIDE, y vienen las dos empresas implicadas y dicen, está bien, vamos a darle tanto suplemento protocolizado y con un esquema bien definido por la Dirección de Nutrición del Instituto, y diga, bueno, le ponemos. Y yo creo que son cositas que podemos ir haciendo y que van a seguir enriqueciendo la línea de suplementos nutricionales del deporte cubano. Son de las cosas que yo creo que podemos seguir aportando. Gracias a Dios. Y creo, para cerrar, yo creo que tenemos que mencionar el lema de AFIDE, ciencia para vencer. Y es como único nosotros podemos lograr esto que queremos, y tenemos que no vernos solo en la sala. Tenemos que salir, abrir la puerta y buscar también en el exterior, buscar alianzas estratégicas como vimos, que nos permita a nosotros acelerar los procesos y, por supuesto, llegar a eso que nos estamos proponiendo.